Bienvenido a este nuevo video llamado 15 ideas de trading que seguramente van a hacer una gran diferencia si las empiezas a aplicar desde hoy. Y la primera idea es especialízate en un setup específico, no solamente en una estrategia específica, porque por ejemplo nosotros podemos especializarnos en el método de acción de precio, pero el método de acción de precio tiene diferentes enfoques. Hay personas que se enfocan en reversiones, en zonas de compra y venta, hay personas que se enfocan en tendencias, pero hay que enfocarnos y especializarnos aún más, hacerle como un zoom in a esa estrategia de forma que nos volvamos muy buenos detectando esos patrones específicos que queremos ver en un gráfico. Por ejemplo, una persona que opera en tendencias puede que en su plan de trading especifique que quiere ver un triángulo ascendente, o una persona que opera en extremos podría especificar en su plan de trading que quiere ver un doble piso o un triple piso en esa zona. O si quiere ayudarse un poco más con un indicador técnico en particular, podría poner el RSI y allí colocar superior a este número o inferior a este otro número que es para el soporte, por ejemplo inferior a 20 en el RSI. Con un doble piso voy a entrar en una compra. Y si se especializan aún más, podrías poner también el tipo de vela que tú quieres ver en ese soporte. Entonces, nos estamos especializando aún más, buscando patrones y setups de alta calidad que incorporan diferentes señales que nos indican que es momento de participar. Entonces, antes, ¿qué es lo que pasaba conmigo? Que yo decía, mi especialización es acción de precio. Y yo simplemente miraba un gráfico, buscaba esa confirmación del método en algo muy general. Por ejemplo, si operaba en zonas, cuando el precio llega a la zona, entro en compra o entro en venta, y eso es demasiado ambiguo y muy general. Pero es mucho mejor cuando tú te especializas tanto que no solamente es en tu estrategia de precio, sino también en estos setups específicos. No es lo mismo decir cuando llegue a un soporte en una zona relevante voy a entrar en compra, que decir cuando el precio llegue a este soporte que tengo marcado y me deje un doble piso como mínimo y esa vela sea una vela envolvente verde con un RSI sobrevendido, es allí cuando voy a participar. Es mucho más específico, no está sobre trading, y lo mejor es que vas a ser mucho más paciente encontrando estas señales. Para que te especialices de esta forma y sea mucho más efectivo, debes enfocarte en un marco temporal. Entonces, si yo quiero ser muy específica con mi patrón, con mi setup de alta calidad, tal vez no puedo buscar el mismo setup en velas diarias, en velas de una hora, porque va a ser demasiado. Pero como es tan específico el setup, tú te puedes especializar también en un marco temporal, en 5 minutos, en 15 minutos. Y así vas a volverte mucho más competente a la hora de encontrar esas señales, vas a ser más paciente, vas a realizar menos overtrading y vas a operar solamente patrones de alta calidad. La segunda idea es analiza tus resultados cuantitativos y cualitativos en tu bitácora. Si no tenemos una bitácora, entonces no vamos a poder evaluar esto que es tan importante. Cuando hablo de resultados cuantitativos es cada día que tú operas, cada operación, tú allí en tu bitácora vas a registrar absolutamente todo sobre esa operación en cuanto a números. ¿Cuánto fue lo que invertí? ¿Cuánto gané? ¿Cuánto perdí? Todo eso en cuanto a números, que es muy específico. Pero luego vamos a evaluar también nuestro desempeño en la operación. ¿Cómo me sentí en la operación? ¿Me sentí nerviosa, ansiosa, corté ganancias antes de tiempo, por nervios? ¿Tenía miedo a entrar en el mercado y entré tarde o entré demasiado pronto? ¿Me dejé llevar por el FOMO? Bueno, ahí podemos colocar los errores que son a nivel de desempeño, a nivel de cómo me comporté mientras esa operación estaba abierta. Créeme que esto hace una gran diferencia, que simplemente registrar cuantitativamente las operaciones para después hacer una evaluación global en 10, 20 o 100 operaciones. También lo cualitativo es súper importante. En esta operación me fue muy bien, me sentí confiado, me sentí en la zona, a diferencia de otras operaciones donde cerraba antes o entraba muy temprano. Esta vez sí me enfoqué, esta vez sí me sentí profesional en cada una de las fases de mi operación.
Y así, cuando tú vas acumulando estos resultados cualitativos al final de un mes, al final de 3 meses, tú vas a mirar y vas a ver, este es el error que más cometí en este trimestre. O si no quieres irte tanto a 3 meses, puede ser cada semana si haces day trading, o cada 15 días, evaluar cómo te fue la semana o en esos 15 días, cuál fue el error más frecuente, y luego te vas a enfocar en ir eliminando un error a la vez, el más caro, el que más te cuesta dinero, para que después sigas con el siguiente y te vuelvas mucho mejor con el tiempo, mejor trader, mejor analizando, mejor desempeñándote, mejor siendo paciente, esperando la señal de entrada, o estar ahí en esa operación mientras vas ganando dinero y no cerrarla antes de tiempo. La tercera idea es: haz tu trabajo interior. Y viene de la mano con la pasada, porque cuando nosotros detectamos cuáles son nuestras falencias, errores más comunes a nivel de desempeño, vamos a saber exactamente qué vamos a trabajar cada mañana. En mi caso era la ansiedad, y antes de entrar al mercado, antes de abrir mi laptop o prender mi computador, yo tenía una rutina premercado que me hacía sentir mucho más tranquila. Trabajaba mucho en la paz, trabajaba mucho en el equilibrio, en respiraciones profundas, en mindfulness. Eso me ayudó mucho a cuando ya abría mi computador, me sentaba, ya estaba tranquila. También hacía afirmaciones como soy una trader consistente y rentable, mis resultados son cada vez mejores, me desempeño excelentemente en cada una de mis operaciones hoy, sigo mi plan sin duda, con toda la confianza. Tenía una lista de esas creencias de los traders profesionales y hacía mis afirmaciones mirando esta lista. Entonces eso también me ayudaba a sentirme positiva, a sentirme bien, fuerte, para hacer un buen trading ese día. Simplemente sentir esa ansiedad, dejarla ir, escribir, pararme, respirar, caminar, volver al computador, pero no estar viendo cada tick a mi favor o en mi contra y viendo cómo gano y cómo pierdo dinero, como solemos hacer muchas veces, que estamos pendientes de cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo, y empieza la mente a decirte qué tal que devuelvas la ganancia, qué tal que sea otro día perdedor. ¿Por qué no cierras de una vez y agarras lo que hay? Eran unos pensamientos que a mí me pasaban mucho por la mente, y antes pues reaccionaba muchísimo a eso, y antes de darme cuenta ya había saboteado mi operativa. Después la acción seguía subiendo, seguía a mi favor, y yo ya no estaba dentro. Entonces lo que yo hacía era dar un paso atrás, respirar, recordar los ejercicios de mindfulness, recordar las afirmaciones que había leído, escribir lo que sentía, y eso me ayudó muchísimo a hacer ese trabajo interior para desempeñarme muy bien ante el mercado. La cuarta idea es: no innoves ni cambies nada durante un periodo de tiempo específico. Si haces day trading, entonces date unas 10, 20 operaciones antes de cambiar cualquier cosa. O si eres como más, te gustan los números más grandes como a mí, que a mí me gusta mirar en 50, 100 operaciones si hago de trading. Si haces swing trading, pues obviamente va a ser mucho menos, 10 operaciones. Vas a mirar en ese conjunto de operaciones cuáles fueron los errores, qué fue lo que hiciste bien, cuáles son los patrones que se repiten, que se repitieron en ese conjunto antes de cambiar algo. Entonces, si tú dices, ok, yo siento que a nivel estratégico, si yo hubiera visto el RSI, me hubiera ido mejor. O si yo hubiera añadido este tipo de patrón de vela, me hubiera ido mejor. Esas cosas tú las puedes notar a medida que vas haciendo operaciones durante ese conjunto de operaciones, y después vas a cambiar esa única cosa. Voy a añadir este indicador hasta las siguientes 100 operaciones. Y luego voy a hacer un cambio si quiero hacer otro cambio. Pero ¿cuál es el error? Que muchas veces tenemos una serie de operaciones perdedoras, unas 3, 4, y ya queremos cambiar algo. Voy a cambiar el marco temporal, voy a poner este indicador, voy a hacer esta cosa, o voy a cambiar de estrategia, que eso ya es lo más extremo, ¿no? Y obviamente no vas a ser consistente porque tus comportamientos no son consistentes. Nunca vas a ver consistencia si cambias cada 5 operaciones las cosas. Si tu plan de trading lo modificas cada 3, 4 operaciones, entonces al final no vas a saber qué funcionó bien o qué no funcionó. Por eso es mejor esperar sistemáticamente 10 operaciones, 20 o 50 operaciones, si eres más extremo, 100 operaciones, para ver qué puedes ir mejorando, qué exactamente puede hacer una gran diferencia,
incorporarlo y luego esperar otras operaciones para ver cómo resultó ese cambio. La quinta idea es no te centres en el dinero, sino en los setups. Cuando yo cambié ese enfoque de cuánto me quiero ganar al día, cuánto quiero ganarme cada mes para poder pagar mis facturas, para poder pagar mis viajes. Cuando yo dejé eso a un lado y me enfoqué en encontrar mis setups, en ser especialista en lo que quería ver en un gráfico, en hacer exactamente lo que decía mi sistema, paso a paso, en ser esa trader que hace ese trabajo interior y que logra romper sus barreras mentales y emocionales, ahí fue cuando empecé a ver resultados. Antes, cuando me enfocaba en el dinero, cuánto voy a ganar, cuánto perdí, cuánto gané, solo me estaba enfocando en lo cuantitativo, y lo cualitativo es lo que mejor te va a funcionar. Cuando yo veía ese setup, cuando me sentía bien al operar, ya los resultados venían por sí solos. O sea, ya el resultado iba a ser muy bueno. Pero si yo al principio estaba pensando desde ya en el dinero, en que ayer perdí, en que en la operación pasada gané, así que en esta también tengo que ganar. O si perdí en la pasada, digo, tengo que recuperar, tengo que entrar, buscar lo que sea que aparezca para recuperar ese dinero que perdí. Es porque te estás enfocando en el dinero, te estás enfocando en los números y no en ser cualitativo en tu trading, en ver esas señales de alta calidad, en buscar esos patrones de alta calidad y después enfocarte en qué pasó al final de tu día de trading, mirar cuáles fueron los resultados. Y uno de los tips que más me ayudó a mí fue ocultar el PL. Simplemente me enfocaba en encontrar los setups, en hacer lo mejor que yo podía, en trabajar en mi mentalidad, en mis emociones, en mi desempeño, y ocultar el PL. No miraba cuánto estaba ganando, cuánto estaba perdiendo una operación. Simplemente me centraba en ejecutar paso a paso mi plan de trading con disciplina y con maestría. Y al final ponía el PL y me daba la sorpresa de que, wow, me fue muy bien. Gané tanto. Entonces era como, wow, yo no me imaginé que fuera a ganar tanto dinero en tan poco tiempo. Porque no estaba viendo el PL, ni siquiera sabía cuánto estaba ganando. Simplemente estaba gestionando una operación ganadora y lo hacía con tanta disciplina y con tanto compromiso que no me importaba cuánto era eso, sino en hacerlo bien. Y al final me sorprendía de lo que había logrado gracias a centrarme en mi disciplina, centrarme en los setups y no en el dinero. Sexta idea, utiliza un checklist. Esto también es una gran diferencia para enfocarme en lo que yo quería ver. Eso va de la mano con la primera idea, que es tener esa especialización en un setup específico, muy, muy específico. Cuando tú tienes ese setup tan específico, necesitas tener una checklist que te muestre cada paso. ¿Qué se hace preoperación? ¿Qué se hace durante la operación? ¿Y qué se hace después de la operación? Eso es bien específico. ¿Qué quieres ver? Y exactamente cómo lo quieres ver y por qué lo quieres ver si quieres, pero todo bien especificado, bien plasmado en ese checklist, que tú te sientas y tienes tu portafolio de acciones y vas una a una en premercado, vas mirando tu checklist, esta está en el punto que yo quiero, esta no. De todas estas acciones que tengo aquí, solamente esta acción está en un buen soporte, el RSI está sobrevendido. Ahora mismo la vela anterior, la vela del día previo, la última, fue una vela martillo. Ahora mismo está cerca de esa vela en premercado. Ya me hizo el doble piso, ya es una zona importante. Solo me falta disparar cuando supere esa vela. Y por eso me voy a enfocar en esta acción específica, porque está dándome estos setups, me está dando todo esto de la checklist que yo busco ver. Y así te enfocas, te especializas y es paso a paso lo que quieres ver. Entonces, muchas veces me pasaba que yo, como no tenía checklist, creía que todo estaba en mi mente, que ya yo me lo había aprendido, que ya era buena, que ya sabía cómo ver las señales, todo eso. Simplemente me sentaba, miraba el gráfico y decía, esta es la acción. Empezaba el mercado a moverse y empezaba a hacer mis operaciones y luego decía, pero me faltaba este detalle, claro, no vi este detalle tan importante y claro, no lo tenía especificado, no tenía una checklist que me dijera que faltaba eso. Cuando hice la checklist, la imprimí, ese día me senté y fui marcando cada casilla, esto está bien, eso está bien, eso está bien.
estoy lista para entrar. Ya tengo mi contrato, ya tengo mis acciones, voy a entrar. Y es así como te ayuda la checklist, te ayuda a especializarte, a ser más enfocado, a evitar errores de ejecución, errores de análisis y enfocarte en lo que tú quieres ver. Séptima idea, ten a un auditor. Sería bueno que seas parte como de un mastermind o tengas a un compañero, tal vez que tenga la misma estrategia, que opere lo mismo que tú, y tú le puedes explicar. Si no es así, si no opera lo mismo, tú le puedes explicar exactamente qué es lo que quieres ver en un gráfico, le muestras tu checklist y le explicas cuál es la dinámica de tu estrategia. Y al final sería bueno que tú le muestres cómo te desempeñaste en ese día. Esto fue lo que hice. Me gustaría que me auditaras rápidamente si cumplí con mis parámetros, si cumplí con mi checklist, si mi entrada estuvo bien, si mi desempeño estuvo bien. Y así nos ayudamos entre los dos. Y es bueno tener una persona con quien tú puedas conversar, puedas compartir tus resultados, tú también puedes auditarla y así los dos van creciendo y se van fortaleciendo en su camino como traders. Yo no tuve exactamente eso, un auditor, pero sí en los primeros meses de operaciones, cuando apenas empecé en 2017, tenía un mastermind de algunas chicas que nos reuníamos todas las mañanas a analizar y hablábamos y conversábamos durante las operaciones. Unas de las chicas tenían una estrategia diferente a la mía, cada una tenía su estrategia, pero estábamos ahí. Analizábamos juntas y compartíamos lo que vivíamos cada día y eso también es muy bueno porque especialmente al principio puede ser muy solitario y puede ser frustrante también y no tener a alguien con quien hablar esto, alguien que esté pasando por ese mismo proceso, pues se siente solitario. Yo siempre tuve ese apoyo, siempre tuve a una persona con quien conversar sobre trading, con quien decirle cómo me fue, qué es lo que me frustra del proceso y recibir esa retroalimentación y esa motivación exterior es muy importante para avanzar en tu camino. La idea número 8 es piensa en probabilidades. Esta es de las mejores, de las que más me ha funcionado. Esta idea fue la que hizo que yo dejara de operar con ansiedad, que yo dejara de operar con miedo, porque al tú cambiar la visión de cada operación, cómo me fue en cada operación, a una visión global de cómo me fue en general en 3 meses, en 100 operaciones, créeme que eso hizo una gran diferencia en mi desempeño. Porque cuando yo veía la bitácora, y esta es la 5ª operación que hago en este bloque de operaciones, me faltan, por ejemplo, 15 todavía. Si evaluaba cada 20 operaciones, me faltaban todavía 15 operaciones. Y yo decía, ok, faltan 15 operaciones. O sea, apenas estoy empezando el bloque, así que no le voy a dar peso a una operación individual, a un error que cometí en una de esas 20 operaciones. Entonces ahí cuando yo empecé a pensar en probabilidades, en cómo voy a evaluar todas esas operaciones al final del periodo, que me va a dar un número y me va a dar un resultado, pues yo tengo que esperar a ejecutar esas 20 operaciones, hacerlo lo mejor que puedo en cada una, tener mi checklist, tener mi rutina premercado, hacer todo exactamente lo mismo durante esas 20 operaciones y ya después evalúo, ya después me siento mal o frustrada, ya después miro qué pasó. Y eso es pensar en probabilidades, eso es pensar en un largo plazo o en un plazo mucho mayor al que tú hubieras analizado haciéndolo día a día. Antes yo hacía 3 operaciones al día, por ejemplo, y decía cómo me fue en el día. Hoy tuve un día rojo, me fue mal, tengo que ver qué cambio, tengo que ver qué modifico para mañana. Pero no funciona así porque estás cambiando cosas demasiado pronto. Eso tú lo haces cuando ya tienes una lista de operaciones que puedes evaluar, tanto cuantitativa como cualitativamente, y luego le haces un cambio para mirar en las siguientes operaciones cómo te va. Pero no en cada operación individual. La idea número 9 es aprende a observar tus pensamientos y tu energía interior mientras haces trading. Y esto puede sonar demasiado elevado, espiritual o de crecimiento personal, pero créeme que el trading, la inversión en general en bolsa es un trabajo mental, es un trabajo energético, es un trabajo de disciplina, es un trabajo emocional. Porque lo he podido comprobar durante todos estos años que lo que yo siento o cómo yo me siento
afecta directamente mi desempeño en las operaciones. Y después voy a tener un número, o gané o perdí. Y ese número de ganancia o pérdida al final de un bloque de operaciones, ¿no? Me dice cómo me desempeñé, me dice cómo me fue. Y yo sé cómo me fue porque me sentí de cierta forma durante la mayor parte de esas operaciones. Me sentí fuera de foco. Me sentí en una época donde tenía problemas personales y me senté a hacer trading. Claro, eso se vio reflejado ahí. Tenía falta de concentración, de disciplina. En este bloque sentí que operé con mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque antes de hacer mis operaciones no leí mis afirmaciones, o no hice mi meditación, o no hice mi caminata, o no me ejercitaba como antes. ¿Qué fue lo que pasó para que yo tuviera estos resultados? Y muchas veces eran cosas que tenían que ver con mis emociones y con mis pensamientos. Otras no. Otras eran simplemente estadística, probabilidad. Simplemente di lo mejor de mí y esa operación resultó perdedora. O ese día simplemente cerré en rojo. Pero como yo anoto todo, como tengo mi evaluación cuantitativa y cualitativa, yo podía después, al final de esas 20 operaciones o 50 operaciones, mirar cuál fue el comportamiento, el pensamiento, la emoción que más se repitió y por el que yo posiblemente tuve este mal resultado durante este bloque. Si yo me siento desbordada porque en mi relación personal o en mi familia algo está pasando y no estoy centrada, me siento triste o estoy enojado o enojada, pues eso se va a ver reflejado de cierta forma, o falta de enfoque, o entré muy pronto, o estaba tan claro y no lo vi y no operé y me perdí de un gran movimiento, cosas así, ¿no? También tiene que ver con lo que omites. Muchas veces me pasaba que me sentaba y miraba el gráfico y después se daba la tendencia, o se daba un movimiento muy bueno y yo decía, pero ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué no entré? Si estaba clarísimo. Está mi plan de trading. ¿Por qué no entré? Porque estaba viéndolo, pero no sé por qué. Mi mente me empezó a decir que no es el momento, o falta algo, o tal vez el mercado ahora no está como para operar, o el SPY está cayendo y es mejor no entrar en compra en esta acción porque puede que caiga también. Entonces empezaba como a dejarme fluir también por comentarios de otras personas o por noticias, y no entraba, y luego el movimiento se daba y yo me quedaba por fuera. Entonces, por omisión también fallaba. Era como, perdí esta gran oportunidad por duda, por miedo, por no entrar. Entonces, cuando empecé a hacer este trabajo de observar mis pensamientos, como por ejemplo, si mi gran error es cerrar antes de tiempo cuando estoy ganando dinero, porque tengo ansiedad, porque quiero agarrar lo que hay, entonces simplemente observa tus pensamientos. ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Qué es lo que está diciéndote? ¿Cuáles son esos pensamientos específicos? Anótalos. En ese momento yo tomaba mi diario y escribía, estos son los pensamientos que me están llegando ahora mismo. Mientras esa operación está corriendo, esto es lo que estoy sintiendo. Esto es lo que está pasando en mi mente. Esto es lo que está pasando en mi energía. Y al yo poner todo eso allí, pues evitaba sabotearme acá. Entonces simplemente me relajaba y estaba muy pendiente de lo que pasaba en mi mente. Así que eso también es un trabajo interior, como puedes darte cuenta, y créeme que cuando tú lo ves así, vas a darte cuenta de cuáles son tus errores, cómo puedes superarlos uno a uno, siguiendo una metodología como la que yo empleé en ese momento, donde la ansiedad era algo muy importante para mí y que me saboteaba todo el tiempo. La idea número 10 es: desarrolla una visión inquebrantable. Ten absoluta claridad de esa visión. Y es que durante los primeros meses seguramente vas a pasar por momentos de frustración, de avance, de retrocesos. Puedes tal vez empezar en cuenta real perdiendo dinero, a pesar de que en demo te fue muy bien. Tal vez en real empieces perdiendo dinero y empieces a sentir estas emociones y sea frustrante. Entonces, cuando tú tienes un mapa mental o claridad absoluta de lo que tú quieres lograr con el trading, con la inversión, hacia dónde quieres ir, cómo te quieres sentir, por qué estás haciéndolo, tener ese por qué muy claro, tener ese mapa de sueños tal vez, o esa imagen en el fondo de tu pantalla,
de lo que tú quieres lograr con el trading, de por qué lo estás haciendo, eso te va a dar fuerza, sobre todo en momentos de frustración, en momentos donde tú dices, yo no sé si esto es para mí, no sé qué está pasando, por qué me estoy desempeñando así. Esto es un proceso y me están diciendo mucho por ahí, sobre todo Mari me dice que esto es un proceso, que tenga paciencia, porque créeme, es así. Yo no soy la misma persona que era cuando empecé. He superado muchas cosas, he vivido muchas cosas, y cuando tú te empeñas también en mejorar, ¿no? Cuando tú de verdad quieres mejorar como trader o como inversionista, tú vas a dar tu mayor esfuerzo en cada una de esas operaciones. Entonces, al dar ese mayor esfuerzo, va a haber un momento en el que, como un músculo, se va a empezar a fortalecer cada vez más y vas a darte cuenta de cómo vas mejorando. En mi caso, siempre voy a tomar como referencia esa ansiedad que me daba, porque ese era el error más grande que yo cometía y el que más me costaba dinero. Pues la ansiedad era brutal, la ansiedad era mucha, pero a medida que fui practicándola, a medida que fui haciendo este ejercicio de escribir, de observarme, de hacer mis afirmaciones, de hacer mis meditaciones, todo eso, con el tiempo esa ansiedad fue cada vez menor, cada vez más silenciosa, hasta que llegó un momento en el que yo empecé a entrar en la zona de la que habla Mark Douglas en el libro. Y es este estado en el que tú operas sin miedo, operas sin dudas, tienes claridad absoluta de lo que quieres ver y lo que no va con esa visión, simplemente lo desechas. Días donde yo no operaba porque no se me daba ese setup específico que buscaba, no se me daba el paso a paso en mi checklist. Y simplemente tenía mucha paciencia y cuando se daban las operaciones era muy bueno. Entonces, todo eso se fue fortaleciendo cada vez más a medida que lo iba ejecutando, a medida que iba haciendo mis operaciones, a medida que iba madurando en el largo plazo. Entonces, enfócate en esa visión. Todas las mañanas piensa por qué lo estoy haciendo, hacia dónde quiero ir y cómo me quiero sentir. ¿Cómo me voy a sentir? Una de las cosas que yo me preguntaba siempre antes de entrar en una operación era, ¿cómo me quiero sentir hoy al final de esta operación? ¿Cómo me quiero sentir hoy al final del día de mis operaciones de hoy? No el resultado, no gané o perdí, fue rojo o verde, no. ¿Cómo me quiero sentir? Y una de las cosas que yo me decía mucho, me quiero sentir en paz con lo que hice, orgullosa con lo que hice. No importa si era una pérdida, me quiero sentir orgullosa porque hice paso a paso mi plan, porque ejecuté tal cual todo, porque no me saboteé, porque superé este error principal que quiero superar. Y desde que yo haga eso hoy, me voy a sentir una ganadora al final del día. Y eso se va acumulando día tras día, hasta que tú vas a ver que ya pasaron 20 operaciones y todas las 20 las ejecutaste muy bien. Ves tus resultados y te das cuenta de lo que eso significa. Y eso es gracias a la visión. Eso también tiene que ver con esa claridad de cómo me quiero sentir al final del día al operar. La idea número 11 es simplifica todo lo que puedas. Y cuando digo simplifica en el mercado que operas, o sea, en vez de operar forex, bolsa, criptos, tal vez eres de estas personas que operan muchos mercados, especialízate en uno. Vuélvete muy bueno en ese mercado. Por ejemplo, en mi caso, acciones. Pero aún así me especialicé aún más, me fui más a fondo, me especialicé en opciones financieras. Después me especialicé mucho más y decidí especializarme en setups de alta calidad específicos. ¿Cuáles son esos setups? Como te expliqué en la idea número 1, que sea muy, muy específico lo que yo quiero ver. Puede parecer que son demasiadas cosas que tienen que alinearse para que suceda, pero créeme que hay gráficos que te dan todo esto en ese día y suelen ser las mejores operaciones que vas a tener. Entonces yo prefiero tener 2 operaciones a la semana, pero bien hechas, con una excelente calidad, que hacer 10 y que todas hayan sido un desastre. Entonces, me especialicé aún más en mi estrategia de acción de precio. Antes era muy general y decidí especializarme más aún, hacer un zooming a esa estrategia y buscar solamente estos patrones de cambio de tendencia específicos que me gusta ver. Y ahí empecé también a especializarme. Así que mira cómo me especialicé. Y también en un marco temporal. Si está bien que tú puedas ver, por ejemplo,
velas diarias para poner tus niveles de soporte y resistencia importantes porque tú operas en extremos. Tú eres de operar reversiones, por ejemplo, y necesitas ver marcos temporales más grandes para ver esas zonas importantes. Es necesario. Pero cuando tú te especializas en un marco temporal, lo que te estoy diciendo es que tú no vas a esperar todas las señales que tienes en tu checklist en el gráfico de 15 minutos, 5 minutos, 1 hora y velas diarias. Algo así. Muchas personas me escriben, me dicen, Mari, esta es mi estrategia, estas son las señales que espero ver en un gráfico, pero es que en el de 15 minutos no se está viendo. O es que en el de 5 minutos estoy viendo una tendencia alcista y en velas diarias está bajista. Tienes que especializarte también en el gráfico que vas a operar. Si es day trading, me voy a especializar en el gráfico de 5 minutos. Si es swing trading, me voy a enfocar en el de velas diarias. Sí puedo consultar gráficos mayores por zonas de soporte y resistencia, por ver el contexto general, si eso me va a ayudar en mi checklist, en ese patrón específico que voy a ver para entrar. Si no me va a ayudar, entonces enfócate en uno solo y haz lo mejor que puedas en ese solo marco temporal. Eso te va a ayudar a no confundirte y a ser mucho más enfocado y centrado en lo que quieres ver. La idea número 12 es utiliza un sistema que se ajuste a ti. Hay personas que naturalmente son más swing traders y quieren ser day traders o viceversa. Quiero ser day trader porque creo que con el day trade me va a ir mucho mejor, voy a ganar más dinero que con el swing, pero son de swing y no son de day trading. O son de day trading y quieren hacer swing porque tal vez no tienen el tiempo de hacer day trading, pero en swing se aburren, no se sienten igual, entonces quieren hacer cosas que no van con su personalidad o con su manejo de riesgo personal. Entonces cada uno tiene una tolerancia al riesgo. Una persona que hace day trading tiene una tolerancia alta al riesgo. Una persona que es más conservadora va a buscar más un swing trading o inversión a largo plazo. Entonces, ¿cómo te sientes tú? ¿En qué perfil estás? Hoy día tú puedes utilizar ChatGPT para todo y una de las cosas que puedes hacer es escribir ahí en ChatGPT, dame una lista de tantas preguntas para yo saber si soy más day trader o si me enfoco más en el swing trading. Necesito que seas específico con las preguntas de forma que me digas al final cuál es mi tipo de operativa ideal de acuerdo a mi personalidad. Tú puedes ser incluso aún más específico con ChatGPT y decirle, por ejemplo, esta es mi rutina, esta es mi personalidad, así es como me desempeño, usualmente esto es lo que me gusta hacer en mi día a día y quiero saber si tengo el tiempo o si tengo el perfil para ser day trader, scalper o más swing trader. Dame esas preguntas para yo responderlas y al final me muestras el resultado. Créeme que te va a dar un cuestionario súper bueno y al final te va a ayudar a enfocarte en lo que necesitas, en ese tipo de trading o inversión que tú necesitas de acuerdo a tu tolerancia al riesgo, que también te recomiendo que especifiques allí cuál es esa tolerancia al riesgo que tú tienes, cuál es tu capital inicial, por ejemplo, cómo te sientes perdiendo dinero, si es demasiada ansiedad o estás bien con eso, y allí te va a generar esas preguntas específicas que te van a ayudar a entenderte y a saber cuál es tu tipo de inversión o de trading. La idea número 13 es entrénate con un simulador antes de entrar en real. Y creo que esto puede parecer demasiado obvio, pero créeme que no. He tenido estudiantes donde apenas terminaron de hacer un curso conmigo o un entrenamiento, una mentoría, y al poquito tiempo me dicen que están en real. Y siempre me quedo como un poco en shock y sorprendida porque fui muy clara en la importancia que tiene el simulador. La importancia que tiene darte esos meses en cuenta demo para aplicar esa estrategia paso a paso. Tener este bloque de operaciones, por lo menos unos 3 bloques de operaciones completos, realizados con disciplina, trabajando y entrenando en ese error que tú cometes. Tener estos resultados cuantitativos y cualitativos de por lo menos, no sé, yo diría 100 operaciones como mínimo. No porque tú vayas a entrenar a nivel emocional y mental,
lo mismo que en real. No es lo mismo. Obviamente entiendo eso. Muchas personas me dicen, Mari, pero no es lo mismo, pero en demo en real. Yo quiero estar en real rápido porque quiero entrenarme en real. Quiero sentir esas emociones y quiero empezar a trabajar en mi mente en real porque sé que en demo no lo voy a hacer. Eso está muy bien, es verdad. Eso es súper importante y lo vas a hacer. Pero hay un paso que estás omitiendo y es este paso de estar en demo. No porque en demo tú vas a practicar tus emociones y vas a mejorar como trader a nivel de emociones, pensamientos, disciplina. No por eso. Pero sí vas a ser la mejor versión del trader que tú vas a hacer en real. Es la mejor versión que tú vas a ver en demo. ¿Por qué? Porque como es demo, muchas veces nos desempeñamos con una facilidad muy buena, fluimos mejor, no, las emociones no entran en juego, no son tan grandes, no son tan graves, y te desempeñas mejor, porque es demo, y tú lo sabes, en el subconsciente no estás en peligro, porque no es dinero real. Entonces te desempeñas mejor, ves bien las señales, eres más disciplinado, todo eso lo ves en demo, ves los resultados, dices, wow, mi bitácora me dice que es momento de pasarme a real. Claro, es importante tener esos números, que la misma bitácora te diga, es momento de pasarte a real, porque eso es lo que te va a servir para confiar en tu desempeño en real. Esos números en demo te van a dar la confianza de lo que estás haciendo en real funciona. Y cuando estamos en real y empiezan las emociones a jugarnos en contra y a sabotearnos, muchas veces empezamos a perder dinero porque esas emociones están en juego y nos saboteamos, ¿cierto? Y es en ese momento cuando tú tienes que recordar cómo te fue en demo a nivel de números, cuando tú aplicabas esa estrategia con disciplina todo el tiempo haciendo lo mismo. Reconocer esos resultados en demo te va a ayudar a enfocarte en real, a reenfocarte en real. Como cuando estás en tu centro y te vas yendo porque te estás sintiendo con miedo, con duda, porque en real las emociones te están saboteando, te estás yendo de tu centro. En el centro es donde está tu fortaleza, donde está lo que viviste en demo, que por eso te pasaste a real. Y es lo que quiero compartirte aquí. Te pasaste a real por una razón. Y lo hiciste porque viste los números y porque la misma bitácora te dio el permiso para pasarte a real. Así que cuando tú estás fuera de centro, porque las emociones te están empujando hacia un lado o al otro y estás como volátil a nivel emocional y cometiendo errores y eso te hace perder dinero, tú te reencauzas otra vez al centro recordando cómo te fue en demo cuando aplicabas tu estrategia en la versión del mejor trader que tú eras en demo, porque esa es tu mejor versión, es la versión que tú quieres lograr en real. Si yo no tengo esta versión, si yo no construí esta versión en demo, ¿cómo me voy a apoyar en real de una versión de mí que yo nunca conocí? Así que por eso es súper importante que crees esta visión de ese trader, el que se desempeñaba súper bien en demo, que tenía estos números en demo, que tenía esta bitácora en demo, que te dio esa luz verde para pasarte a real, y cuando empiecen a llegar estas frustraciones del proceso, que son naturales, recuerdas a ese trader y te reencauzas. Y tomas fuerza, tomas aire. Ok, esta es mi evidencia. Esta es mi evidencia. A mí me fue muy bien en demo aplicando esta estrategia y así me puedo ir en real. ¿Por qué no me está yendo así en real? ¿Qué está pasando a nivel emocional, a nivel mental? Ahí cuando haces el trabajo del que muchas veces me dicen, Mari, es que es en real donde tú de verdad trabajas en tus emociones y todo eso. Eso es verdad. Pero si tú no tienes esa versión del trader de demo, no, ¿cómo te vas a apoyar en esa versión si no la construiste, si no la creaste? Y eso fue algo que a mí me pasó, lo viví en carne propia. Yo cuando estaba en real, la primera vez que me pasé a real, empecé a perder dinero, empecé a aplicar diferentes cosas, cambiaba estrategias, o sea, era muy indisciplinada. Y luego decía, ¿pero qué está pasando? Pues claro, no había creado este proceso en demo tan necesario. Así que terminé allí, me pasé a demo
empecé a tener este proceso en demo que duró unos meses, duró varios bloques de operaciones, haciendo exactamente lo mismo. Y cuando vi que la misma bitácora me decía, es momento de pasarte a real, porque estos son los números, ahí me pasé a real, empecé otra vez a tener las mismas emociones que la primera vez, pero esta vez tenía esa versión, esta vez tenía el recuerdo de lo que yo hice en demo, tenía la bitácora allí guardada y la miraba y decía, voy a seguir mi proceso, voy a seguir adelante, no importa qué está pasando, a nivel de números, voy a seguir adelante con mi estrategia, no voy a cambiar absolutamente nada. Y claro, ahí es cuando empecé a ver los resultados. La idea número 14 es no tengas prisa. Y cuando entiendes que esto es un proceso, después de haberme escuchado durante todas estas ideas previas, intentar acelerar el proceso, intentar tener resultados en este mes o en 3 meses o en 6 meses, porque es lo que necesito, porque es lo que me di de plazo, es una presión innecesaria que te va a jugar en contra y te va a sabotear. Así que elimina calendarios, elimina fechas límite, simplemente enfócate cada día en cumplir eso, en cumplir estas ideas, en llevarlas a cabo, en ser lo mejor que puedas, en hacer lo mejor que puedas, en centrarte en el proceso. Y ya después vas viendo resultados en el camino como consecuencia de ese proceso y te vas a sorprender de tal vez lo rápido que lo lograste. El trading como tal, la inversión en bolsa siempre es desafiante. Es de alto riesgo. Ya tiene ese factor de arriesgado, ¿no? Y si queremos acelerar ese proceso, pues va a ser mucho más arriesgado. Demasiado arriesgado porque no estamos haciendo las cosas con calma, con disciplina, con paciencia. No solamente paciencia en la estrategia, en ver esos setups, en cumplir ese checklist, sino también paciencia contigo, porque muchas veces vas a cometer errores. A pesar de que yo iba eliminando de a poco, bajando la ansiedad, habían días donde no sé por qué ese día, no sé si fue por la meditación, no lo hice bien, o ese día omitió la meditación, o no sé qué pasó, simplemente ese día cometí el error. Cerré la operación antes de tiempo, me saboteé, por X o Y razón. No importa, mañana es otro día. Esta operación es una nueva operación para dar lo mejor de mí. No me quedo como pensando en esa operación previa o ese día previo, sino que cada día es un día nuevo donde puedo ser la mejor trader que pueda ser. Así que no te des fechas ni tiempos límites, fluye con el proceso, no tengas prisa. La idea número 15 es elimina poco a poco ese gap que existe entre el trader que eres ahora y el trader que quieres ser. Y es que hay dos tipos de traders, sobre todo cuando empezamos, ¿no? Está el trader novato, que soy ahora, inexperto, que está trabajando en sus competencias, que está construyendo su bitácora. Y este es el trader que quiero ser. Es el trader que ya logró esa consistencia, esa rentabilidad, que está en la zona, que opera sin miedo, que opera con confianza, que logra los resultados que quiere, que cumple sus sueños. Y es ese trader que alcanza la visión que tú tienes ahí en tu mapa de sueños o en tu fondo de pantalla. Así que hay dos en este momento, el futuro y el de ahora. Entonces hay que eliminar esa brecha, ese gap que existe. ¿Y cómo lo hacemos? Centrándonos en ese proceso del que te he hablado. Cada vez que yo no cerraba la operación por ansiedad y cerraba hasta el final de esa tendencia y cerraba con un buen número de ganancia, era como cerrar el gap. Y lo iba cerrando cada vez más. A veces se abría un poquito porque ese día cometí un error, pero luego volví y se cerraba y se cerraba y se cerraba hasta que llegas a la visión del trade que quieres ser, te sientes así y no es algo que tú sientas que tienes que forzar cada día. Al principio, cuando eres este trader y quieres lograr este de acá, este trader se siente forzado, se siente como que estoy forzándome a ser un trader diferente, estoy forzándome a cumplir esa visión porque claro, no estás en la zona, porque es una zona desconocida, porque estás practicando, porque estás creciendo, obviamente no te sientes así. Y tienes que forzarte a ser disciplinado, tienes que forzarte a dar lo mejor de ti en cada operación. Me siento fatal, me siento ansiosa, pero me empujo cada una de esas operaciones hasta llegar a esa visión que quiero ser. Y ese empuje te lo da la disciplina, ese empuje te lo da la visión, el compromiso que tienes con cada una de esas operaciones que al final cuando tú las evalúas cualitativamente te das cuenta del trabajo que hiciste y de lo que lograste. Por eso, cada día nos enfocamos en cerrar esa brecha
una operación a la vez. Hemos llegado al final de ese video. Gracias por ver. Espero que alguna de estas ideas haya hecho clic en ti o hayas reflexionado en general sobre tu trading, sobre tu desempeño, y tal vez si en este momento estás teniendo muchas pérdidas y reconoces que ha sido por errores que estás cometiendo, porque no estabas viendo el trading de esta forma, tal vez quieras volver a empezar de cero teniendo en cuenta cada una de estas ideas, y créeme que va a ser un antes y un después. ¿Cuál de estas 15 ideas te gustó más? ¿Cuál te hizo más clic? Déjamelo aquí abajo en los comentarios y hasta el próximo video.